Claro. Sí, claro. Y entonces, pues yo traté también de meterme por ahí ese tema y resulta que cuando Margarita es novia de Carlos Vives, Ujú. eh, Carlos Vives y yo pues nos hacemos amigos y el man empieza a ver que mi locura por el fútbol. Entonces, claro, el man cuando fue a hacer ese programa de la tele, el man Ujú. pensó, él pensó con los amigos esos que tenía y que le podrían servir para el programa. Entonces de ahí ya se acordó de Santiago Moure, me llamó a mí. Entonces Ok. de ahí nace, porque él me conoce y él sabe que yo soy muy fanático, pero además como de... Ese era un programa experimental y de mucha joda, ¿ves? Mucha, difícil en su Sí, momento, claro. Disruptivo, sí, digamos. sí, era como un humor escatológico también que en esa época no había, como grotesco también. Y a él, pues ahí lo fui, me conocí con Santiago Moure, con Rafa Noguera, el director, y hubo una ahí como una cohesión, ¿no? Y Total. mucha identificación y nos complementamos muy bien y ahí trabajamos muchos años. Pero fue gracias a que Carlos me conoció ahí y el man dijo, este man me puede servir para esto. Acabas de hablar de dos cosas Sí, particulares, de Carlos Vives y de la tele. sí, ¿Carlos es un tipo importante en tu vida? claro, claro, porque fíjate que eh, no, yo no sabía cómo hacerlo, porque yo no sabía, yo para qué era que sirvo, pues me gustaba como la joda, el fútbol, el mezclar. Entonces, la idea de Carlos cuando hizo la tele fue, quiero que hable de fútbol, pero ahí conocí a Santiago, conocí a Rafa y como que ese humor que teníamos como que se complementó. Claro. Entonces ahí fue algo como mágico para mí porque conocí a mis partners, a mis socios de lo que yo quería hacer. Entonces, pues, claro, gracias a Carlos, yo no, yo estaba muy desubicado, pero si no es por ese man, o sea, la verdad, yo no sé qué hubiera hecho porque encontré como un lugar y Que era el que no, buscabas, además, sí, pero es que no había pareciera. un lugar para Sí, hacer no. lo que yo hacía, porque Claro. imagínate uno pensando en humor grotesco o No, esas no, cosas que a uno le gustaban, no había no manera y existía. fue gracias a él. ¿Eso es en qué año? Ubícame Eh, en el no, tiempo. eso hace muy poco. En el, o sea, en el 93 empezamos a hacer Ok. ahí el programa, pero a finales del 92 nos conocimos ahí todos, él nos reunió en la casa de él, ahí donde es Gaira ahora, Sí, sí. ahí nos reunimos, ahí Ah, ahí empezó conocí. la tele, mira, Sí, no sí, sabía eso. en esa casa. Ok. De hecho, ahí también hicimos el siguiente programa. En esa misma casa de Gaira, era la casa de la familia Carlos, era la casa de, sí, la familia Carlos y Carlos, Ok. pues vivía, ahí montó las oficinas. ¿Cuándo te vienes para Bogotá? Eh, Cómo llegaste bueno, mira que es que son dos veces. Yo me acuerdo que, bueno, yo no sabía qué hacer y entonces hice un casting para una novela que no vio pues, ni su madre, pues. Entonces yo hice una novela y entonces hice un papel ahí, pero eso fue un desastre, nadie la vio. Y ¿Qué entonces novela era? ahí ¿Te había, acordás del nombre? no, pues no se acuerda ni mi mamá, pero yo sí. La 40 con Ok, Carlos Muñoz. ok. Bueno, Que por era es un que no, actorazo, además. sí, sí, pero yo no sabía qué hacer. Entonces, pues llegué yo, me fue como mal y me devolví y ahí fue que Carlos me llamó para el Ok. programa. Entonces, a finales del 92 me vine a vivir acá y ya me quedé en Bogotá desde ahí. ¿Y esa actuación era porque en tu cabeza estaba ser actor? Sí, no, 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 estaba era como que, como ser, como tratar de hacer algo, Ok. no sabía qué hacer, la verdad, no encontraba como mi lugar. Por eso te digo que Carlos al conocerme, el Uf. man dijo, este man me sirve para eso. Y conocí a los personajes y a las personas con las que me iba a complementar para eso y de ahí trabajamos muchos años. Entonces eso Porque fue, con Moures sigues a la sí, fecha, ¿o no? O sea, ha no, con sido Moure tuvimos el programa hasta el año pasado, la eso. tele letal, Ok, pero se acabó el programa, estuvimos en ese programa de la tele letal del 2017 hasta el año pasado. ok. Pero no, finalmente, bueno, eso se acabó, pero pues estuvimos en la tele, el siguiente programa, y pues he trabajado en teatro 10 años, tuvimos una obra que se llama Sit Down Tragedy, Ok. y ahora tengo mi obra solo. Que tu obra, no te quiero llevar pero Sí, bueno, sí, nos vamos y nos sí, devolvemos. sí, sí. Esa obra actual es qué? Mira, se llama Qué vergüenza con ustedes, y entonces hablo como de una cadena de fracasos, Ok, como es como mascullar una cantidad de frustraciones, pero entonces
es como un coach, es como un coaching que está tratando de ayudar a la gente, pero pues no ayuda a nada, porque pues No es es- simplemente como un recorrido por una cantidad de situaciones de fracaso y hablo, por ejemplo, de esa novela, Ok, por qué no la vieron, o todo en lo que no resultó, ¿ya? ok. El momento en que se acaba el siguiente programa, que es cuando existen los dos canales privados y estábamos en el canal público y los canales públicos se van marchitando Sí, porque nos cambio, quedamos sin torta publicitaria, o sea, la claro. torta se la llevaron los dos canales privados, entonces ahí languideció. Ok. Y entonces hubo un momento pues de fracasos y ahí hablo un poco, mucho de eso, ¿sabes? Como de esos momentos como tristes, pero que ya vistos con distancia son muy, para mi gusto, son muy graciosos, porque el drama con distancia se vuelve humor. Claro. Sí, Ahora, el fracaso era porque no se conseguía trabajo. Porque sí, tú estabas en una, sí, tú trabajabas en algo muy particular hecho a la exacto. medida. Así es, eso es exacto. Salir de ahí a buscar Exacto. algo parecido no era opción. Exacto. Además que nosotros fuimos, o sea, estuvimos en el siguiente programa, por decir algo, y Entonces, veníamos de hacer la la tele tele, que fue una vaina en disruptiva, ajá, unos personajes fuertes para el sí, momento. Había estaba uno. Cerdo, Eso, Doña exacto. Una Anciana. señora, exacto. Sí, era como lo grotesco, como la escatología, pues que a mí me parece graciosa, que no, para muchos no tiene nada de gracioso y tienen razón ellos, pero pues a mí sí me parece Que que... el 80% de la gente que está acá no tiene ni idea qué es la Ah, no, escatología. pues es como el tema de la porquería, como todo lo que tenga que ver con la basofia, con el detritus, Ok. con la podredumbre. Es el breviario de la putrefacción. Ok, y es burlarse de esa putrefacción No, no, pues además, sí, o es ahí. ponerla en evidencia, ¿qué es? Es remar en un océano infinito. No, Espeso. no, sí, como, no, y también nos burlábamos, había mucha crítica también a la televisión, al tipo de televisión que se hacía, a esas historias, teníamos una novela dentro de la tele que se llamaba El hijo pródigo, que era el HP, entonces esas ¿no has visto que esos personajes que vienen, que llega a una novela y vienen de un momento muy difícil, lleno de límites y lleno de estrechos márgenes para poder sobresalir y de pronto van escalando rápidamente, meteóricamente y llegan a ser Sí, 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 presidentes, sí. o sea, ese tipo de cosas así, pero Sí. exageradas, ¿ya? Entonces hacíamos como crítica como a las telenovelas. Escribían entre todos cómo Escribí, funcionaba la tele, sí, cómo nosotros, era. sí, es que mira, yo conocí a Santiago y a Rafa y eso Un clic. sí, fue impresionante. Nos complementamos mucho porque Santiago era otro tipo de humor, pero yo creo que había una convergencia y nos coordinábamos muy bien con Rafa también. No sé, fue un encuentro increíble, o sea, ¿Cuánto duró la tele? sí, mira, primero fue la tele en RCN un año, luego la tele en Caracol Televisión un año, luego la tele en Radioactiva un año, que no quisimos madrugar, luego el siguiente programa 4 años y medio, luego de eso pues me quedé, como te digo, languidecieron los canales, el canal público ese de Canal uno a todo Sí, eso, sí, sí. Que era el 11 cuando sí, éramos chiquitos. todo eso pues agonizó Claro. hasta que murió. Y, Y los canales y públicos, privados, no los. entonces nosotros lo que hacíamos en en ese canal, con el siguiente programa nos burlábamos de toda esta gente de los canales Sí. privados. Entonces, luego tengo la desfachatez de ir a buscar a esas personas de las Eso cuales me burlaba, pues si me cerraban la puerta, en si el no, hocico. no les mando. Pero Santiago, pues sí pudo actuar en algunas novelas. Es que lo mío fue una locura porque yo trataba de buscar y me ¿Y dejaban esperando, ¿no? hacías Unas casting? salvajadas. ¿Ibas? No, yo tenía una cantidad de proyectos. En esta obra que hago, yo hablo de la cantidad de pilotos que hice. Ok. Soy uno de los manes que más pilotos han hecho. Piloto, pues, es una prueba de un Sí. programa de televisión que uno trata de vender, Y se pero lo presentas a alguien, pues. sí, Y, logré presentar uno de radio y duró 3 meses porque llevábamos personajes que, pues, en la empresa les molestaba mucho. ok. Entonces, no, por decirte algo, teníamos un productor buenísimo que nos conseguía, por ejemplo, un atracador. Y era, o sea, o un- pero el man iba al programa de radio y hablábamos con el atracador o con el jíbaro.
Ok. Y entonces, o Complicada. había un concurso que se llamaba Adán y Don Evelio, que era como Adán y Eva, el de J. Mario. Sí, Cierto que perfecto, era, sí. pues que había una pareja potencial con tres, pero no los veía. Sí, Pero sí. ese programa hoy pues sería políticamente incorrecto, pero era como de gays. Ok. Pero pues había pues, un travesti, había pues era el activo y los Y pasivos. vos, claro, Entonces no se veían y por el gusto de sus respuestas, pues se ese tipo de encontraban. cosas. Y eso no duró porque les molestó Ok. muchísimo. Pues ese programa, digamos, sí, políticamente incorrecto, eso, digamos, porque O eso sea, ya no es humorístico hoy y eso a nadie le daría risa. En ese momento creíamos que sí y eso fracasó. ahora, no les da risa porque no es chistoso, no les da risa porque no lo entienden, no No, les da risa porque. no, porque ya eso no, en ese momento, no sé, yo cometí muchos errores como de burlarme de cosas Pero que era no me como debió, rebeldía y la gente como la de- cobraba o no. no, en ese No sé. momento, no, en ese momento, por ejemplo, les parecía de mal gusto Ok. hacer esas cosas, porque eran personajes que tenían unas actitudes fuertes o algunos agresivas, o no sé, era algo que generaba molestia, Ok. como incordio, como incomodidad. A algunas personas les gustó, pero poquitas. Y entonces a mí me dijeron que vendiera cupos, pues no me pagaban, entonces me Ok. tocaba es que vender. Claro, Y salir yo a pues, yo no tengo comercialmente dones, no. no porque no tengo el don de vender ningún, o sea, yo no soy capaz de hacer eso. Y uno vender, mira, este programa es buenísimo, no No. tengo eso porque el programa a mí en el fondo me parece que no es bueno. Ok. Entonces, ¿cómo voy a vender eso? O O sea, sea, es imposible porque es como que yo nunca he sentido, "Ah, esto es, mira, esto es excelente, mira la idea. No, yo no. no puedo vender eso así. ¿Pero has visto algo excelente? ¿Mío? Mm, Sí. no, pues no. ¿Y de un tercero? En Colombia, en Colombia. ¿Has En, visto algo? Que digo, pucha, eso. ¿De Como cuando aquí? yo te vi a vos en Ah, el no, estadio, claro que sí. ¿qué te No, pues, gusta? no, pues a Jaime Garzón Ok, me fascinó, siempre. total. Una actuación, por ejemplo, Enrique Carriazo, por ejemplo, un actor. Sí, Ese man me parece un monstruo en ok. Colombia. Ah, Jaime Garzón y Enrique Carriazo son esos como son. de los... ¿Actuar murió con la novela esa Eh, que no no, vio nadie? ¿O yo traté... hiciste algo Sí, después? a mí me ¿No? llamaban, por ejemplo, en la tele me llamaron a hacer unas series y yo detestaba ir allá, o sea, detestaba hacer eso. No era un trabajo que yo disfrutara como disfruto ahora, por ejemplo, haciendo lo que hago, haciendo la obra, las funciones que hago. Ok. No, en ese momento sentía una molestia tener que ir allá a actuar, a hacer algo que no disfrutaba y para lo que sentía que no, si no me ha gustado casi de verdad, auténticamente algo que estoy haciendo, lo No. disfruto, sí, pero no quiere decir que esté saliendo súper bien y por eso me gusta. No, en ese momento sentía que no estaba saliendo bien y que no me gustaba para nada lo que estaba haciendo. ¿Ser hermano de Margarita te sumaba, te restaba o daba igual? Me ha sumado, Te ha sumado. O sí, sea, porque, porque yo siempre he dicho pues que sí, que además la importante es Margarita, tiene reconocimiento. Y lo mío es como, ¿qué te digo? Yo asumo que es así, o sea, ok, ella es la figura, yo no, o sea, entonces yo lo asumo así y estoy claro que así debe ser. ok. Y, y me ha sumado para mi gusto. Y tú tu vida privada la manejas muy privada, ¿cierto? Sí, tú no eres un tipo público, No, no, público. no. Lo que pasa es que mira que yo no soy muy sociable o de ir a cosas porque yo para poder hacerlo tenía que tomar mucho. Ok, O ok. sea, yo tomaba muchísimo, entonces me tocó parar. Ubícame en el tiempo. Cuando yo No, es que tomaba muchísimo, no tomé. A ver, en las épocas como de la tele, esa época, sí, tomé muchísimo. Luego paré un rato y luego retomé. ok. Y me enrumbaba así 2, 3 días. O sea, de verdad. Sí, disfrutaba mucho. Ok, Eh, qué bonito. Y entonces eso como en el 2000, del 2005
al 2009, más o Sí. menos, me enrumbaba pero salvaje. Y entonces me tocó parar. Ok, de manera abrupta. Sí, un frenón. Entonces paré y no, ya paró mi vida social porque yo para poder poder socializar así y Sí. eso, por ejemplo, yo no soy nada, ¿qué te digo?, efusivo o abierto para hablar. No, no para nada. Eh, Pero te me ponen el cuesta. micrófono y sí. ¿Por qué? Pues, Te no voy a sé. ser, te voy a ser franco. Y se los dije al grupo, dije, puta, tengo susto de esta charla porque yo además no soy entrevistador, yo soy charlador. Sí. Y Martín es un tipo seco en sus respuestas. Yo no sé cuando le pongan a ese micrófono si esto va a cambiar o no. Y efectivamente. No, esto está saliendo bien gracias a vos, me parece. Pero Porque a vos decís algo y ahí, entonces... ahí te vas. Pero pero realmente socialmente no, 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 no. Y no te gusta, te Sí, incomoda. me incomoda mucho. Pues no lo hago. Es que Ok. yo para poder hacer eso, tener vida social, tenía que tomar mucho y por Ok. eso lo hacía. Porque pues yo tomaba o algo y ya me volvía una persona así. Ahora me devuelvo, ¿te hace falta esa vida social? O sea, No, no. no, es que estoy ya en otra etapa con mi esposa, mi hija, no sé, Ok. estoy ya, entonces disfruto otras cosas así. Y ya pues como que ya estoy en plan como de ya un viejo. Un viejo, si quieres, un viejo cacreque. Un viejo No, ya. ya no es Sí, un viejo que suficiente. ya. Ya, No, ya pasó, llegó a- ya ok. pasó el agua debajo del puente y ahora toca esperar pues a morir. Pero esa tele que volvemos atrás te fue llevando a lo mismo. Tú pasaste de la tele a otra tele o a otro. Sí, son varias teles. Sin que se llamara la tele, siempre tuviste esa línea. Sí, Nunca saliste de ella. Lo último que vi, no sé si me gustaba, lo veía siempre, extrañamente, y me daba rabia muchas veces, porque era un programa abiertamente político. sí. ¿Eso fue bueno? ¿Eso no te trajo como Sí, pues muchos ahí. haters Sí, hay o posiciones. te da Sí, igual? sí. No, no me da igual. Hay posiciones ahí que uno toma y le molesta, pero pues ese es el resultado de hacer esa cuestión. Y pues sí, no estoy de acuerdo con ciertas políticas, ciertas cosas. Entonces, pues asumíamos la posición ahí. Pero por un lado sí es bueno tomarla si ese es el trabajo que hay que hacer. Y de hecho, por ejemplo, el siguiente programa empezó a ser político. La tele no era tan política. No, cero. Tenía una crítica política en la tele, pero era más general. Ya después en el siguiente programa se volvió puntual sobre personajes. Total. Entonces lo bueno era que los dibujos animados, pues tú puedes hacer superproducciones, entonces que la guerra con Chamozuela, ese tipo de cosas, que era chévere imaginarse todo cómo iba a ser. Y ya en la tele letal, pues sí, hay posiciones políticas que incluso teníamos ciertas diferencias, pero sacábamos el programa bien. Cuando dices teníamos ciertas diferencias, No, ¿te refieres porque entre nosotros para diferentes puntos de vista, pero bien, o sea, porque pues, de eso se trata. Y sí había críticas así, por decir algo, que Iván Duque o ese tipo de cosas, y sí, pues hay gente que lo quería, entonces pues claro, hay pues molestia. Pero pues de eso se trata también, digamos que de criticar todo lo que se pudiera, de burlarnos. Y ya hasta que hubo un momento donde se acabó el contrato y ya se acabó. se acabó. Y ahora, por ejemplo, en teatro, que estoy haciendo la obra, no se toca mucho el tema, ahí por ahí de refilón, pero tiene que ver mucho con las vivencias mías y eso es como un tema de coaching, que yo estoy haciendo coaching. Pues un coaching. Al auditorio. Sí, Ok. a la encopetada concurrencia. Y es un coaching que es inane, es insustancial porque la gente que le hagan coaching va a saber que no, que la estafaron, mejor dicho. Una estafa real. Sí, es decir, es una estafa. ¿Cuál es el mayor fracaso que presentas en la obra? El mayor fracaso de mi vida. Sí, pues según la obra, no sé si sea el de tu vida. Según la obra. Sí. No, qué cantidad, no sé. Esa novela, por ejemplo, fue ¿Y hubo tristísima. ilusión detrás de esa novela? O sea, cuando la hiciste, te imaginabas ser famoso y
volverte, no Sí, sé. claro, siempre hay una esperanza, una ilusión y no, fue un desastre, o sea, fue Pero fue una, en la novela, una ¿no? grosería, No tú. también todo, o sea, Todo no. una grosería. Fue una de las grandes porquerías de la historia de la televisión. No quedan imágenes porque creo que las quemaron. Porque además yo no te imagino te aprendiéndote un libreto no. Sí, mira que eh, yo siempre me he esforzado mucho para todo. Todo es con un esfuerzo. Entonces, así como era de perezoso para, digamos, en el colegio, eso, ya una vez en la vida. Sí, Entonces, sí. por ejemplo, para aprenderme los libretos, sí me esforzaba porque, digamos que al no ser genial, toca estudiar Meterle más. muchísimo durante 8 horas. Para poder una escena, ocho Bueno, horas. Casi como una persona con unos límites, des- ¿no? Casi como, para muchos como un fronterizo, una persona fronteriza que tiene unos límites muy cercanos y toca, Bueno, esos que se ganan el diploma de esfuerzo de en esfuerzo, el claro. colegio, esfuerzo, nunca se ganó. No, no. Los profesores le decían, bueno, hágale. Fue tan- O como con lástima, Sí, ¿no? sí, sí. No. No, pasémoslo, Sí, sí, pasemos, sí, sí, total. pasemos lo que se esforzó. Totalmente. Es muy lindo eso, muy Ahora, bonito. el fútbol, que sí ha sido tu pasión. Eso sí Sí, empieza, además empieza hace bastantes años, ¿no? sí, Con Casale te viene un momento sí. dado. ¿Cómo ha sido esa evolución con... Mira que yo, bueno, desde lo de Carlos, digo, es que yo quiero que Martín haga